De la celulitis. De la celulitis. Bueno, ¿qué Diosdado Cabello tiene celulitis? Y si tienen, pagaron $10,000 para quitarse. O sea. Ok, listo. Sí. Es decir, Meibor, que Hugo Chávez llega a la presidencia e inmediatamente después empieza a hacer estos acuerdos, o incluso puede haber llegado de la mano de organizaciones criminales al poder político, es decir, no es un delincuente que se vuelve político como lo intentó hacer Pablo Escobar, sino que es una conjunción de elementos desde el inicio de este régimen venezolano. Es más triste aún, Hugo Chávez es un militar que se convierte en político y utiliza organizaciones criminales para ejercer el poder. Es mucho más complejo. Hugo Chávez se fue y dejó un legado perverso. Hay una serie de evidencias que muestran sus vinculaciones con los carteles colombianos y mexicanos, y lo que sigue, o sea, prácticamente lo que hace es segmentar toda la estructura criminal para que se produzca un sistema que lamentablemente se sigue manteniendo, con o sin fraude, con o sin producción, inclusive con o sin producción petrolera. Pero lo que sí es cierto es que el manejo y operaciones de los carteles de la droga, que inicialmente tenían solo los contactos de algunos miembros de la Guardia Nacional, que fueran muchos de ellos identificados y que recibían sobornos para dejar que el producto pasara por el territorio venezolano y se le protegiera en algunas de las rutas. Ese vínculo, que obviamente no era deseable, pero existía y podría ser trabajado con mucha más firmeza por los órganos de control y por las autoridades antinarcóticos internacionales, pasó a ser una cosa mucho más compleja. Fue una asociación estratégica y lamentablemente no fue con una sola organización criminal, fueron muchos carteles que forman parte, porque es obvio, en Venezuela se ofrece lo que no hay en otros países, y es justamente la seguridad de que el producto va a estar garantizado a lo largo del territorio, el apoyo del poder político, y adicionalmente a ello lo que decía uno de los sobrinos de Cilia Flores a uno de los que él consideraba era uno de sus mejores clientes, que resultó ser un agente de la DEA, pero que dentro de su explicación dejó claro cuál era el convenio que había, y él decía: nosotros somos los únicos que podemos suministrar la seguridad de que en los aeropuertos no va a haber un rastreo, porque no, están los militares directamente porque relacionados. porque hay una protección, y además de ello, él dijo: tenemos oro puro, porque el uso, por ejemplo, del aeropuerto presidencial de la Rampa 4 no se lo pueden dar ni siquiera los carteles poderosos en la época. En la época de Pablo Escobar, ese sería el sueño de él, utilizar el aeropuerto presidencial para fletar droga a otros países. Eso sería extraordinario, pero no se dio porque hubo una fuerte guerra entre el poder político y los carteles en Colombia, que no le permitieron a esos carteles, fueron poderosísimos, y a este hombre, que fue uno de las leyendas del narcotráfico, lograr el objetivo. Y en Venezuela se llegó sin gran escándalo, es decir, recuerda que Hugo Chávez expulsó los agentes de la DEA, logró asociaciones estratégicas, hubo cambio en la estructura de las leyes para hacer entrega a los militares de unas áreas que anteriormente no le correspondían, y se fue plasmando la perfección de un Estado criminal. Y hoy en día lo tenemos a su máximo. Lamentablemente, para 30 millones de venezolanos, o ya no sabemos cuántos venezolanos hay, esto es una desgracia, porque adicionalmente al negocio y a la operación que tienen los funcionarios, tanto civiles o militares, está el problema de que la población venezolana, para la subsistencia y producto del caos que vive, se ha venido integrando poco a poco en labores de menor escala, pero que están ligadas al narcotráfico. Y mira, yo he tenido oportunidad de conversar con gente que obviamente es anónima porque su seguridad está en riesgo, que prefieren no ir a la escuela, en los pueblos fronterizos prefieren ir a empacar la cocaína, o a producir, o a estar pendiente
de labores que tienen que ver con la organización criminal, porque el Estado y porque la educación y la estructura no les permiten una subsistencia, porque los salarios no tienen ningún tipo de comparación con la inflación, porque la educación está en caos, porque las escuelas no funcionan, porque no hay maestros, y la gente simple y llanamente, y lamentablemente es un asunto cultural también, prefiere irse por la línea más fácil y adaptarse a esa forma de criminalidad que está envolviendo las capas más bajas de la población y que forman parte hoy en día del negocio, lo cual hace que sea mucho más complejo la búsqueda de una salida, por lo menos en corto o mediano plazo. Sí, es con intención que se está contaminando a toda la sociedad desde la niñez. Es bastante peligroso. Había un antecedente justamente que tú dabas, la salida de la DEA de Venezuela, pero incluso antes de eso, son algunas de las investigaciones que yo también desarrollé en Venezuela. Se hizo un operativo militar conjunto en donde participó Estados Unidos, si no me equivoco, Canadá, Suiza, o sea, los grandes protectores o los que justamente podían hacer un trabajo de inteligencia serio para un país como Venezuela, antes incluso del Plan Colombia. Se hizo un plan que se llamó el Orinoco 2000, en donde veías a un presidente, Hugo Chávez, porque además lideró muchas de las campañas que se hicieron en ese momento, comprometido en acabar con el narcotráfico en Venezuela. Realmente era increíble, vi cómo aeropuertos clandestinos desaparecieron, habían piscinas gigantes llenas de droga, o sea, fue un operativo en donde realmente se dio un duro golpe al narcotráfico. Cuando tú comienzas a ver el paso de los años, ves que justamente ese gobierno de Nicolás Maduro utilizó a gobiernos extranjeros para sacar del juego a quienes podían ser sus competidores. Los que jugaban en el narcotráfico a una escala media fueron sacados completamente del negocio para que los militares lo asumieran. Incluso vimos como generales de la Guardia Nacional que habían sido preparados y que nunca iban a caer en actos de corrupción, fueron sacados completamente. ¿Cómo entender, Meibor, que esto pueda suceder en un país? Y más allá de eso, incluso en tu discurso tú decías que no solamente es la estructura militar, sino instituciones civiles como Petróleos de Venezuela que están sirviendo para, en su misma infraestructura, armar laboratorios, los barcos de PDVSA sean utilizados para transportar droga. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué has podido ubicar tú de toda esta estructura que va más allá de la simple seguridad fronteriza? Ya toca los estamentos básicos de hasta empresas del Estado. Sí, ciertamente, porque la organización criminal, cuando se une al poder político, obviamente incorpora todo lo que es la estructura del Estado. Y en eso está la gran empresa PDVSA, que fue utilizada y hoy en día es una empresa, aparte de estar arruinada por completo, es una empresa criminalizada porque utilizó su estructura no solamente para el envío de drogas, sino también para el lavado del dinero proveniente de esa industria criminal. PDVSA tenía en el siglo XX una enorme competencia a nivel internacional, ocupó inclusive el 4º lugar por una empresa competitiva y tenía una excelente reputación en la banca y en el sistema financiero. ¿Qué pasa? Las organizaciones criminales utilizan esa reputación para blanquear dinero proveniente de la droga. Hay suficientes evidencias que lo comprueban. Y esas evidencias vienen no solamente de esos rastreos. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasó? Hay una interferencia que me está haciendo que los equipos, la toma tuya se ve. Entonces ¿sí? Voy a corregir rapidito. Pero retomamos desde esa pregunta completa. Desde esa pregunta. Ajá. O sea, la respuesta de ella o correcto. Vuelvo a hacer la desde pregunta. La pregunta. Hago la pregunta completa sí, yo. Ay, chiqui tan bella que te había salido. Vale, había salido redondito. Sí, y yo que estaba inspirada con mi ojo llorón.